Celdas de combustible. La demanda de energía eléctrica está incrementándose exponencialmente debido a varias características ventajosas para aplicaciones domésticas y comerciales. La capacidad de almacenamiento de combustibles fósiles es limitada. Debido al creciente consumo, estos se están agotando rápidamente. Las fuentes de energía renovable son una solución potencial para la generación de energía eléctrica alternativa, como el viento, el sol, biocombustibles y las celdas de combustible. La primera celda de combustible fue desarrollada en 1842 por el físico William Grove, la cual produjo energía eléctrica a partir de 4 celdas primitivas que utilizaban hidrógeno y oxígeno. Grove presentó 2 modelos representativos del prototipo de una celda de combustible de ácido fosfórico. El segundo modelo de celda es la predecesora de las celdas modernas. Sus experimentos se fundamentan en la hipótesis de que, enviando una corriente eléctrica a través del agua, esta se divide en hidrógeno y oxígeno. Luego de varios experimentos, Grove combinó el oxígeno e hidrógeno para producir electricidad y agua, siendo esta la base de una celda de combustible simple. No fue hasta 1959 cuando el ingeniero británico Francis Thomas Bacon desarrolló con éxito una celda inmóvil de combustible de 5 kilovatios. También Pratt & Whitney de Aircraft y General Electric desarrollaron la primera celda de combustible que utilizaba una membrana intercambiadora de protones para las misiones espaciales Gemini. La primera misión que utilizó esta membrana intercambiadora de protones fue Gemini 5, al igual que Apolo. Una celda de combustible es un instrumento de conversión de energía electroquímica que transforma la energía química de un combustible directamente en electricidad. Dependiendo del tipo de electrolito, se tienen celdas de membrana de intercambio protónico, PEM, por sus siglas en inglés, Proton Exchange Membrane, alcalinas, carbonato fundido y óxido sólido de metanol. Celda de combustible de membrana de intercambio protónico, PEM. Posee una membrana sólida de intercambio iónico que sirve para conducir protones. Gracias al electrolito sólido, se minimizan los efectos corrosivos del hidrógeno y el paso del gas. Tienen altas densidades y tiempos de arranque rápidos. Operan en intervalos de temperatura de 60 a 100 grados centígrados. Para que operen a temperaturas menores es necesario emplear platino como catalizador. Celdas de combustible alcalinas. En ellas se usa el hidróxido de potasio como electrolito. Operan en intervalos de temperatura de 100 grados a 250 grados centígrados. Tienen un excelente desempeño con reactantes de hidrógeno y oxígeno en comparación con otras celdas de combustible. Tiene como desventaja su susceptibilidad al CO2 y el CO. Celda de combustible de carbonato fundido. El electrolito de esta celda usualmente está en combinación con carbonatos alcalinos. Operan en intervalos de temperatura de 500 a 700 grados centígrados. A temperaturas muy altas, los carbonatos alcalinos forman una sal fundida altamente conductiva. Una característica importante es que requieren dióxido de carbono en el cátodo para una operación eficiente. Su principal desventaja es que forman un electrolito muy corrosivo que deteriora la vida de la celda. Celda de combustible de óxido sólido. El electrolito es un sólido metálico nanoporoso y los transportadores de carga son iones de oxígeno. El electrolito siempre permanece en estado sólido, añadiendo una simplicidad a la celda. Trabajan en intervalos de 700 a 1000 grados centígrados de temperatura. Debido a que operan a muy altas temperaturas, su tasa de reacción también es muy alta, lo que ayuda a prescindir de un catalizador. Su desempeño no es muy bueno debido a la baja conductividad del material cerámico electrolítico. Celda de combustible de metanol. Está compuesta de 2 electrodos porosos electrocatalíticos, que en cada lado tiene una membrana de polímero sólido electrolítico. Trabajan en intervalos de temperatura de 60 a 200 grados centígrados. Es una fuente de energía prometedora para un gran número de aplicaciones como el transporte y fuentes portátiles de energía. Uso de las celdas de combustible. Las aplicaciones energéticas de las celdas de combustible son de 3 tipos: en plantas de generación fijas o estacionarias, en plantas portátiles y en automóviles. Instalaciones estacionarias. Los equipos residenciales de generación, en los que se aprovecha el calor además de la electricidad, llegan a eficiencias del 80%. Su principal demanda se estima para áreas aisladas, de difícil acceso
a redes de servicio público. Son baterías de celdas de combustible alimentadas generalmente con metanol y de una potencia de 3 a 10 kilowatts en unidades denominadas Home Power Heating Center, para los cuales se estima que hay un enorme mercado a escala mundial. Equipos más grandes, que requieren pequeñas redes de distribución para la transmisión eléctrica, utilizables en edificios o complejos habitacionales y comerciales, se basan en gas natural o propano, y la energía generada está entre 25 y 50 kilowatts. Hasta ahora, el interés se ha concentrado en unidades de generación de tamaño pequeño y mediano. Existen unas 200 instalaciones de este tipo en todo el mundo. Dodds y colaboradores, en 2015, realizaron un estudio de la aplicación de celdas de combustible en los sistemas de calefacción para edificios, los cuales comúnmente emplean sistemas que tienen considerables emisiones de dióxido de carbono y que han sido dejados de lado en comparación con los sistemas de generación de electricidad y el transporte. Para ellos, las celdas de combustible se están transformando en una tecnología madura, confiable y viable para los otros sistemas de calefacción, con aplicaciones potenciales a diferentes escalas en distintos mercados. Más aún, el hidrógeno es potencialmente una creíble alternativa de emisión cero con respecto al gas natural, este último muy usado en los países europeos para los sistemas de calentamiento, particularmente si el hidrógeno puede distribuirse en las redes en las cuales se distribuye ahora el gas. Las celdas de combustible ofrecen un valor adicional para los sistemas de energía empleados en países a elevadas latitudes, cuando se presentan las demandas pico, las cuales cobrarán importancia a medida que la demanda se vaya incrementando debido a la electrificación y el transporte. Vehículos. Desde luego, el principal uso que se vislumbra y el de mayor impacto económico es en automóviles, autobuses y camiones, que como ya se ha señalado, es también el que está recibiendo mayor atención en cuanto a promoción, experimentación y exhibición. En vehículos, una celda de combustible como fuente de potencia puede ser entre 2 y 3 veces más eficiente que el motor tradicional de gasolina. Todas las grandes empresas fabricantes de automóviles tienen programas de investigación y desarrollo de esta tecnología. Actualmente, se encuentran en servicio autobuses experimentales de transporte público en el aeropuerto de Múnich, Alemania, en Reykjavik, capital de Islandia, en Chicago, Estados Unidos y Vancouver, Canadá, así como una flota de camionetas en Washington, D.C. Conviene recordar que el hidrógeno líquido se ha utilizado extensamente por varias décadas como combustible para vehículos espaciales. Pei y Chen, en 2014, revisaron los principales factores que afectan las celdas de combustible que se aplican en autos. Encontraron que la carga cíclica es la principal causa de la degradación de la vida de las celdas, pues esta lleva a un manejo de agua y respuesta dinámica, ambas principales problemáticas. Durante el proceso de cambio de carga, la densidad actual de la celda de combustible cambia frecuentemente. En una gran densidad, la reacción interna genera mucha agua líquida, mientras hay una repentina reducción de carga. El flujo de gas dentro del canal del flujo se reduce y después el contenido de agua del gas se reduce resultando en una gran cantidad de agua condensada. De forma similar, durante un repentino incremento de carga, el flujo de gas dentro del canal aumenta, el contenido de agua en el gas se incrementa, resultando en un sinnúmero de reacciones de formación de agua que provoca la deshidratación de la membrana. Tanto la inundación como la deshidratación tienen un gran impacto en el tiempo de vida de una celda de combustible. Equipos portátiles. Existen diversas oportunidades para el uso de pilas de hidrógeno portátiles. Varias empresas llevan a cabo proyectos dirigidos a la utilización de celdas de combustible en miniatura para usos en teléfonos celulares, computadoras, bicicletas y carritos para golf. El uso ampliable a equipos de emergencia, artefactos livianos que requieren energía, generadores móviles pequeños, cámaras, mini vehículos de varios tipos, computadoras y equipos se está investigando. Esas aplicaciones están en fase de desarrollo y experimentación, pero se estima que solo pasarán algunos años antes de que estén en el mercado. Infraestructura requerida para el uso de celdas de combustible. Existen dos aspectos que son los más importantes obstáculos a salvar antes de poder tener un uso extendido de aplicaciones basadas en tecnología de celdas de combustible, sus costos iniciales y la infraestructura requerida para dicho uso. El primer aspecto se encuentra relacionado directamente con el costo en la fabricación de las celdas y los sistemas que integran las aplicaciones específicamente.
En el caso de la infraestructura requerida, es claro que la disponibilidad de combustible a usarse, idealmente hidrógeno, no ha tenido un desarrollo extendido, quizá principalmente porque no se ha requerido en esta sociedad basada en el uso de combustibles fósiles. Esta disponibilidad incluye la producción del hidrógeno, su almacenamiento y su distribución, además de otros factores asociados a ellos, como aspectos de seguridad y normatividad para su uso. Sin embargo, es en este terreno en el que la tecnología está en su mayor ventaja para la producción de hidrógeno, en especial en aspectos ligados a la seguridad de su empleo, a lo que se debe que el gas ha sido usado en muchas industrias, como la del petróleo e hidrotratamiento de aceites pesados. También ha sido usado en el sector eléctrico como refrigerante de turbinas, en la industria metalúrgica para el tratamiento en la fabricación de aleaciones y hasta en la industria alimenticia, por ejemplo, en la hidrogenación de aceites. La manera más empleada de producir hidrógeno a escala industrial y por lo tanto comercial es mediante la reformación de gas natural con vapor de agua en presencia de catalizadores. En este sentido, México puede beneficiarse abundantemente debido a la enorme infraestructura relacionada con ese hidrocarburo. Además, las mayores inversiones de Pemex están dirigidas a la mayor producción de gas natural, mientras que el gobierno tiene, desde hace algunos años, un programa de expansión del sistema de distribución de ese gas en el territorio nacional. Estos factores podrán incluso convertir a esta entidad en un factor importante dentro de un escenario económico cuya estrategia energética haga uso del hidrógeno. Pemex es también una de las empresas con mayor experiencia en el manejo de los llamados reformadores de gas natural, y ya existen propuestas para las refinadoras mexicanas para el aprovechamiento del hidrógeno en el uso de celdas de combustible. Estos estudios calculan que aproximadamente unos 3.7 millones de metros cúbicos de hidrógeno pueden ser recuperadas en las 6 plantas refinadoras que existen en el país. Las obras de ingeniería civil pueden beneficiarse mucho de las celdas de combustible para crear edificaciones sustentables en pro del ambiente.